bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y hoy estaremos haciendo una maceta colgante con borde. A ver, ya hemos hecho el molde, cómo hacer un molde para maceta colgante. Hemos hecho también una maceta colgante normal, liso, sin borde. Y también hemos aprendido a hacer bordes, cómo hacer en nuestra plancha los bordes. Todos los videos que te estoy diciendo los dejaré en la descripción. Y también puedes ver mi lista de reproducción de mi canal. También hemos hecho otra maceta colgante, así como ese que está acá, ¿ven? También hemos hecho, así que corre a verlo. Y antes de comenzar, te invito a que compartas mi video, por favor. Comparte en todas tus redes sociales, que esto me ayuda muchísimo a seguir subiendo mucho más contenido. También seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Y sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa tenemos acá nuestro molde que ya conocemos. Hemos hecho un video exclusivo, como les expliqué, para cómo hacer este molde, así que el link lo dejaré por arriba, o si no en la descripción, o si no en la lista de reproducción. Como ven, acá siempre humedecemos el molde antes de forrarlo con papel. Como repito, puede ser cualquier papel. Yo uso papel de cemento porque es más duradero y es, digamos, lo que sobra del cemento, bueno, no se desperdicia nada, ¿no? Forramos toda la maceta. Bueno, a continuación, los marcos. Esta es una combinación de un marco de madera con un marco de jeve, que puede ser manguera. También he hecho un video de eso, así que por el canal hay de todo. Ya poco a poco vamos haciendo los videos que digamos que nos falta, así que vamos. Una vez eso, vamos a cemento también. Si es arena fina, arena gruesa, yo estoy utilizando ahora es arena gruesa que ha sobrado, pero para este tamaño fácil lo pueden hacer con arena. Ya se ven la cantidad, 2 de arena y 1 de cemento. Con la mano vamos jalando para la mezcla, como ya es conocido cómo hacer macetas redondas. Por la parte plana, que viene a ser un trapezoide, con la plancha. Lo pueden hacer con la mano también, pero con la plancha de una vez hacerlo para que la mezcla esté, digamos, bien apretada, ¿no? Cortamos a los costados los sobrantes, lo ponemos para la base. Secamos nuestra maceta. El seco es lo mismo de la mezcla, 2 de arena y 1 de cemento, pero sin agua, digamos, ¿no? Ya, como les dije, hay un video donde explico que la mezcla se mezcla una sola vez, digamos, la arena y el cemento, y de ahí separan lo que va a ser para mezclar y lo que va a ser para el secado. Yo les recomiendo, digamos, si hacen bastante, tener en un recipiente todo lo seco y van sacando solamente lo que van a usar para agua. Y van sacando de a poco, y ya les queda el seco para cuando quieran usarlo en el secado, o cuando quieran usarlo para hacer la mezcla ya. Bueno, hacemos nuestra base, vamos aplastando como ya es conocido en el canal, y apretando, ya formando ya prácticamente el gruesor. Ustedes ya van tomando experiencia y ya van a saber ya calcular el gruesor de la maceta. De la misma forma secamos.
Bueno, limpiamos nuestra mesa y todo lo que sobra al recipiente de mezcla, no se desperdicia nada. De ahí simplemente le echamos agüita y ya tenemos más mezcla. Ahora lo vamos a pasar un alambre galvanizado. Recuerden, hacemos un pequeño nudo y luego simplemente con la plancha vamos escondiéndolo para que no se llegue a notar. Ahora mezclamos, como le dije, lo que nos sobra del secado. Echamos un poco de agua y tenemos ya mezcla nueva. Este va a ser para lo que es, digamos, rellenar las partes. Hay huecos, como ven ahí, las partes y las partes delgadas. Vamos rellenando. Conseguimos una madera más o menos, o tengamos la medida de lo que es la maceta. Y acá voy cambiando de posición, que vean cómo se hace. Así que ponemos nuestra madera y calculamos más o menos la forma recta que deseamos. Y vamos aplicándole la mezcla, Esta madera es para que se mantenga derecho. Aplicamos toda la mezcla, vamos echando, vamos raspando y puliendo. De la misma forma para el otro lado vamos haciendo lo mismo. Una vez ya todo volvemos a secar. A este lado lo vamos a hacer mínimo, siempre al costados. Pero en sí esta parte es mínima, ya que vamos a hacer borde y no queremos que se nos quede muy seco porque va a estar muy duro para pulir después. Limpiamos nuestra mesita de nuevo. Vamos a mover para que se noten, como a chambear, se dice acá, pero no sé si se conocerá con el mismo forma. Vamos a trabajar, quise decir. De igual manera usamos nuestra madera, como el cortar siempre las esquinas bien para que no se nos mueva ni se nos caiga por los costados si no está muy seco. Aplicamos la misma forma. Recuerden suscribirse acá, están suscritos, ya que la mayoría que ve mis videos no está suscrito al canal. Bueno, así no te pierdes de paso los videos que saco semanalmente. Y comenta cualquier duda que tengas, yo respondo. No dudes en hacerlo. Vamos a raspar la parte de arriba para ya dejarlo listo ya. No se olvides seguirme en Instagram y Facebook, Instagram y Facebook, donde subo digamos, ahí van a ver las fotos y las historias, a veces también unos pequeños adelantos de los proyectos que estamos haciendo, o pedidos que me mandan para que vean los vuelos que hacemos. Y sobre todo compartir el video en sus redes sociales, que eso me ayuda muchísimo que compartan, porque así el canal se hace más conocido y me motivan a seguir subiendo mucho más contenido. Ay, perdón,
mucho más contenido, ¿no? Miren, ahora tenemos la plancha con borde, que también te dejaré el link por acá o por allá, o visita mi canal. Ahí está, moldura, una plancha para moldura, cómo hacerlo, toma cuadrada, se puede hacer de forma redonda, también les voy a enseñar. Y acá lo que es marcar con la misma plancha para que vean dónde va a llegar el borde, ¿no? Para que mezclamos un poco para que el cemento nuevo pegue, ¿no? Para que pueda pegar bien. Si en mi caso, como estoy usando arena gruesa, si vamos a usar arena fina, porque el borde es, digamos, un piso, debe ser más fino, ¿no? Con arena gruesa no se puede, sí se puede, pero es mucho más trabajoso por las piedritas y todo eso. Solo para los bordes, arena fina. En este tamaño ustedes pueden usar arena fina en toda la maceta, pero si hacen macetas grandes, en bordes solamente arena fina. Bueno, acá lo vamos a agregar cortando más o menos la medida que nos quedó y secamos. El secado si es, ¿cómo lo puedo decir? En exceso, bien seco que la parte del borde que estamos haciendo, ya que si está muy fresco se va a ir moviendo y vamos a, digamos, botar pedazos de borde y vamos a hacer más trabajo. Así que una vez bien seco todos los bordes, pasamos a raspar con nuestra moldura. Recuerda, todo esto está en el canal. El molde, también una maceta igual a esta pero sin borde que hemos hecho, lisa. Ahí si quieres verlo, digamos, sin este proceso, corre, míralo. También cómo hacer la moldura, qué mezcla usar, qué papel. Acá hacemos de la manera invertida, vamos raspando, porque si hacemos de un solo lado vamos a romper partes de las esquinas, ¿no? Así que lo hacemos de manera invertida como se muestra en el video. Y vamos parchando algunos, mayormente los lados, si nos vuela un poco, si jalamos con la plancha, vamos reparando y secando. Secamos bien, limpiamos nuestra mesa y mientras que se va secando la parte del borde, vamos rapando ya la parte de arriba y los demás lados, como se aprecia en el video. Lo mismo hacemos con la parte de atrás y de todos los lados. Vamos rapando y de ahí puliendo. Ahora raspamos, ya sacando el secado que hemos hecho con la moldura. Vamos sacando todo. Recuerden que para el otro lado siempre invertido, en el otro lado de la esquina. Ahora lo que estamos haciendo es sacar ya la base que ya está recta. Simplemente sacamos el secado y lo pulimos.
Ahora aplanamos un poco los lados, las esquinas de toda la maceta. Lo pueden hacer como ya hemos hecho en el canal, con una madera Afro-Touch o con plancha. Si tienen manejo de la plancha, lo hacemos con plancha. Tenemos un poco de polvo de cemento puro, o sea, sin el cemento mismo que te venden en la tienda, sin mezclar nada. Echamos un poco para que digamos quede más, que quede bien alisado. Ahora con una brocha que no nos sirva, humedecemos un poco y le damos como si estuviéramos pintando el borde y un poquito más de arriba, ¿no? O sea, casi todo el borde. Una vez eso, dejamos que vaya ahí oreándose un poco, y con otro con los tacos. También la curva he enseñado en el video cómo hacerlo. No recuerdo qué video exactamente, pero revisen los videos de preguntas, de dudas. Ahí debe estar ese video. Con un pequeño tubo hacemos un orificio para el drenaje y ahí terminamos de pulir toda la maceta. Recuerda que si quieres iniciar un negocio, no solamente de macetas, sino cualquier negocio, te enseño un video donde aprenderás estrategias que yo aplico en venta, que tal vez te sirvan. No dudes en comentar cualquier duda, ya saben que respondo todo. Ya casi terminando, pulimos la parte de abajo también. Y ahora vamos en busca de una bolsa con una esponja. Este es nuestro truco que a mí también me dieron, yo les enseño a ustedes, para que bien liso el borde, ¿no? Miren, es como si fuera magia. Lo mismo podemos hacer también si queremos a los bordes, a los costados donde hemos pasado la curva. Si nos queda alguna marca o algo, podemos pasarle también. Bueno, ya casi terminado. Simplemente limpiamos nuestro marco, que como les expliqué es una opción de marco de madera para un cuadrado y un marco para redondo. Y ya terminado. Ahora les voy a enseñar cómo nos va quedando desde otro ángulo, que vayan viendo un momento. Y así nos va quedando, ¿no? Así nos queda de esa forma. Ahora simplemente dejamos 24 horas de secado. Bueno, ya pasó unas 24 horas, menos de 24 horas, realmente 18 horas, 16 quizás. Por el tamaño seca muy rápido. El desmolde es también muy rápido, como digo, el molde debe ser pesante. Ya lo expliqué en otros videos, lo repito de nuevo. Bueno, listo. También hay un video de cómo desmoldar, si no has visto bien, si quieres, digamos, o quieres que haga otro video de desmolde que explique bien poco a poco el proceso, también lo haré, escríbeme. Bueno, sacamos los papeles que ya
Y ya nos queda otra maceta. Va a ser otro, como ven el papel es duradero. Ya por último lo lijamos, esperamos unos 2-3 días en remojo de agua, lo tarrajeamos, como también un video de cómo tarrajear. Hay 2 videos, más de cuadrada cómo tarrajear, y les enseño cómo quedó el resultado. Como ven, acá ya tenemos la maceta tarrajeada, todo listo, curado, y así nos quedó. Lo que me faltó comentar que le podemos hacer 2 huequitos y listo.